Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. La ayuda del Señor, Jueces 1, del 1 al 10. Este es el tema del devocional de hoy. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Muchas veces en la palabra de Dios, luego de la partida de un gran líder, como fue el caso de Josué, Dios manifiesta su poder, se revela de una manera distinta. Tal fue el caso cuando murió el rey Usías. Si nosotros leemos el capítulo 6 de Isaías, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es posible que antes de la muerte de Usías, Isaías había puesto algo de su esperanza en este buen rey, el rey Usías, pero él murió. Y dice la Biblia que en el año que Usías murió, Isaías tuvo acceso a unas visiones sobrenaturales de la gloria de Dios. Él vio que aunque el rey de la tierra, Usías, había muerto, el rey del universo permanecía sentado en su trono. Y en el devocional de hoy, luego de la partida de Josué, nos dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel hizo lo correcto, consultó a Jehová, buscó el rostro del Señor. El Salmo 34 nos dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo imagino que de alguna manera este pueblo tuvo algunas aprensiones al partir el gran líder, aquel que hizo detener el sol cuando clamó a Dios, aquel por medio del cual Dios le dio tan grandes batallas y la guerra no se detenía. Generalmente cuando moría un líder de la estatura de Josué, los pueblos enemigos se abalanzaban aprovechando el momento de debilidad. Esto se parece a la guerra espiritual. Cuando tú y yo estamos orando por un propósito, Satanás va a aprovechar cualquier debilidad para abalanzarse. Por eso la Biblia dice que debemos orar sin cesar. Muchas personas piensan que la manera en que somos derrotados es por medio de un terrible ataque. Muchas veces no. Muchas veces es sencillamente por medio de un engaño que nos hace tomar decisiones incorrectas. Por ejemplo, Eva, que se le había prohibido comer de aquel árbol, se acercó a aquel árbol. Adán, que se le había prohibido comer de aquel árbol, cuando su mujer lo ofreció, también tomó de aquel árbol. Satanás no fue directamente a donde Adán, sino que lo hizo a través de Eva. Dice la Biblia que cuando Jesús terminó a los 40 días de su ayuno y oración, dice la Biblia, tuvo hambre. Y en ese momento que dice la Biblia, tuvo hambre, Satanás se aparece y lo primero que le ofrece es pan. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan en pan. Jesús sabía que no estaba en juego lo del alimento, sino lo de la sujeción. ¿A quién él iba a obedecer? Si a su padre, de quien él estaba dependiendo en el desierto y esperando el tiempo y la provisión de Dios, o de la propuesta burda y engañosa de Satanás. Jesús lo rechazó y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No sé cuál sea tu situación, pero si estás atravesando uno de esos valles de que habla la Biblia, no sé si estás relacionada con la topografía, pero cuando hablamos de valles y de montes, los montes se refieren a los puntos altos. Y los valles, imagínate estar en una montaña muy alto y de repente precipitarte hasta abajo a donde
a dónde está el valle. La Biblia habla de esto. Hay momentos en que atravesamos valles y en momentos en que estamos en los montes. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así que Israel sabía que ya sea con la presencia de Josué o con la partida de Josué, sabían que Jehová está en su templo y a él le consultaron. Yo te invito a adoptar esa actitud del pueblo de Israel, a buscarlo en oración, buscar la dirección, la opinión de Dios sobre cada asunto. Esto era lo que hacía Jesús. Cada mañana se levantaba en la madrugada y buscaba la dirección de su Padre Celestial. Dice la Biblia en el verso 2 de Jueces 1, y Jehová respondió, Judá subirá, y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Esto es un castigo extraño que le aplicaron a este rey, porque este tipo de crueldad no se encuentra en los anales de las batallas del pueblo de Israel. Cortar los pulgares de las manos y de los pies. ¿A quién se le ocurre? ¿Y por qué lo hicieron a este hombre? Este hombre se llama Adoni-Besec, significa el Señor de Besec. Tal vez él se había endiosado, pero ahora le tocó enfrentar a un pueblo que tenía la ayuda del Señor. La razón por la que ellos aplicaron este castigo fue por una causa de justicia retributiva. El Señor estaba devolviendo sobre este hombre la maldad que él había hecho, y lo podemos ver en el verso 7, donde nos dice: Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes le corté los pulgares de sus manos y de sus pies, y ellos recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Uno tiene que reírse cuando uno escucha este tipo de cosas. ¿Cómo se le ocurre a un rey que batalló, dice acá, contra 70 reyes y los venció, cortarle los pulgares de la mano y los pies y ponerlo a recoger migaja de debajo de su mesa? Es decir, como si fueran perrillos. Y esto es lo que hace Satanás. Satanás nos incita a pecar, y al pecar caemos esclavos del pecado. Y estamos recogiendo migajas. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Él estaba apacentando cerdos que ni siquiera eran de él, siendo el hijo de un padre que tenía todo. Por eso él se levantó y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. No sé cuál sea tu situación, pero siempre puedes decir: este no es el lugar que Dios diseñó para mí. Aquí hay algo que no cuadra. En la casa de mi padre, mi rol no es apacentar cerdo, no es estar siendo oprimido de demonios. Y tú puedes decir: me levanto en el nombre del Señor. Y todo Adoni-Besec, aleluya, todo espíritu inmundo que te ha querido quitar los pulgares de los pies y de la mano, en esta hora tú te levantas en el nombre del Señor. Dice esta palabra, aleluya, que aquel hombre tuvo que confesar: como yo hice, me hizo Dios. La maldad que hice contra estos hombres, Jehová la trajo contra mi Padre, y en esta hora oro sobre tus hijos, Señor. Padre, reprendo toda opresión del diablo, todo altar, Señor, toda vela prendida, Señor, toda invocación satánica, toda opresión. Dice tu palabra en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar, para libertar
para sanar corazones, Señor, en esta hora, Padre, que todo corazón oprimido sea sanado en el nombre de Cristo, que todo yugo se pudre en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso 8, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habita en las montañas, en el Negev y en los llanos. Ahorita le decía que hay batallas en los montes y en los valles. Y aquí habla de esos montes y de esos llanos. El verso 10 concluye diciendo, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, Aimán y Talmai. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta mañana. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, familia. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Saben que mientras estudiamos cada versículo, el tema de esta lectura era la ayuda del Señor. Y quiero decirte en esta mañana que cualquiera que sea tu situación, Dios siempre está dispuesto a darte su ayuda. Que bajo ninguna circunstancia seas vencido de lo malo, sino confía en la provisión y la ayuda del Señor, que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tengas un hermoso día y que veas la provisión del Señor y su ayuda sobre ti y sobre tu casa.